Asómbrense. Habitantes de Las Parotas, el pueblo más cercano de donde se hallaron las fosas clandestinas, cuentan que en 2 años han sacado como 300 cuerpos. Sí, el cementerio clandestino más grande de la República le han empezado a llamar, y las autoridades y las zona militar y los gobernadores y los municipales y la policía lo sabían perfectamente. Lo sabían perfectamente, los habitantes lo sabían, pero tienen miedo, o algunos de sus familiares están involucrados o del lado de la policía o de los guerreros, que finalmente es lo mismo, es el mismo grupo. Así en medio de la tupida e hirviente vegetación, hemos sacado como 300 cuerpos en los últimos 2 años. Esto también va a tener difusión internacional. Sí, no, esto va a ser peor todavía. Y lo que están comentando ustedes ahorita, cada vez es más alto el nivel de bestialidad. Es más sorprendente lo que se va descubriendo. No puedes creer que esto haya sucedido y siga sucediendo en un país como México. En las noches y en las mañanas oíamos pasar coches para arriba, carros blindados, vidrios polarizados. Pensábamos que era gente que iba a ver sus terrenos y no que venían a tirar muertitos. En la noche se oía muy feo, balazos. Nosotros, como hay venados allá, pensábamos que estaban cazándolos. Pero no eran venados, porque se oían ráfagas. Sí nos asustábamos, pero ya nos habíamos acostumbrado. Eso es lo peor de todo, porque te acostumbras entre el miedo de los que están ahí haciendo esto y el miedo de denunciarlo a las autoridades. Solo te queda acostumbrarte, porque no te vas a ir de ahí, son tus tierras, es lo único que tienes. Y denunciarlo, pues a lo mejor son cómplices, y reprocharles, pues te matan. Mejor te quedas calladito y te acostumbras. No solo los sepultaban, los guardaban también en las cuevas del cerro. Ahí está. Ahí tienen botes, latas de frijol, de pescado, atún. Los golpean. Luego están los lazos colgados donde amarraban de pie a la gente capturada, se supone. En el piso se veía sangre, toda regada. Ahí se ve dónde los tiraban, pero después ya no íbamos para allá. La vida en Las Parotas, ahí al pie de los cerros con fosas clandestinas, había cuevas de sangre. Ropa manchada de sangre, fresca. Les digo que ya los encuentren, porque de lo contrario van a seguir mostrándose estos datos escalofriantes, dañinos para no solo la región, sino el país entero, por la publicidad que está tomando, la notoriedad que está tomando el asunto. Y el otro dolor. Uno es cuando se pierde tu familiar, que es levantado, secuestrado o desaparece y no sabes dónde está. Transcurre el tiempo, viene este descubrimiento de fosas, de cadáveres. La gente acude al lugar en donde se hizo el descubrimiento a ver si de casualidad allí hay noticias, y ahí viene el otro dolor. ¿Cuántos de estos cadáveres tienen un antecedente familiar? ¿Cuántos de sus parientes que están en otras entidades van a ir y a encontrar el cuerpo de su familiar? ¿Cuántos van a exigir justicia? ¿Cuántos de estos fueron desplazados de otros municipios o estados? Porque si tomamos en cuenta la población, como han estado mencionando, que 5,000, que 10,000, que 15,000 habitantes, y la comunidad lo sabe, la gente que llegaba a estas grutas no era de la localidad, no eran vecinos. Ya párale, cuántas preguntas se van agregando, cuántas interrogantes, cuánta incertidumbre.
¿Cuáles son las razones? ¿Qué crimen a su vez habrían cometido? ¿O cómo eran víctimas de secuestros o de venganzas? Oye, 1000 historias. ¿Para qué nos ponemos a leer a las más brillantes mentes policíacas si lo tenemos enfrente? Ojalá la preocupación de un papá llegara hasta... Pues mi hijo está perdido. Lo secuestraron, lo levantaron. Pero ya vimos cómo desfiguraron a uno de ellos. Lo desollaron, ¿verdad? ¿Qué está pensando la gente que tiene a su familiar perdido? Cuando ves un ejemplo de lo que hacen con sus prisioneros. David Guzmán Martínez, de 68 años, en Chalco. Entre las personas que han llamado, no he oído que alguien mencione que entre Texcoco e Iguala, a la mitad del camino, hay un pozo llamado Meléndez. Entre Texcoco Perdón, está por entre acá. Taxco, sí. A ver otra vez. Entre las personas que han llamado, no he oído que alguien mencione que entre Taxco e Iguala, a la mitad del camino, hay un pozo llamado Meléndez. Y dicen que no tiene fondo. Las autoridades, al parecer, andan por otros lados, por Chilpancingo y no sé por dónde más. Yo llegué a pasar por ahí debido a mi trabajo y es algo espantoso. Hay unos matorrales que lo cubren. Sí, ya hemos abordado ese tema precisamente ante la incertidumbre de qué harían con 40 personas. Y pues quizá la respuesta sea ese hoyo o cualquier otro muy parecido un poquito más adelante. Moisés Plata Martínez, de 82 años, de la Magdalena Mixhuca. Yo soy de Iguala. La laguna que estaban mencionando se llama Tuxpan. Usted se mete al agua a las rodillas y se le juntan los pescaditos. Ahora que vienen los muertitos, el festejo, ponen ofrendas nuevas. Se llaman así para los que murieron apenas en ese año que transcurrió. Se ve preciosa, toda adornada con las ofrendas. Yo estoy orgulloso porque en Iguala le pusieron los colores a la bandera mexicana. ¿Cuánto falta para Día de Muertos? 15 días. Efectivamente, es probable que en esos días todavía no se aclare y no se sepa si festejarlos como fieles difuntos o simplemente como desaparecidos a los muchachos de Ayotzinapa. Hacen simulacro de guerra. ¿Dónde? En Cocula y también ahí. Entonces, indios, bueno, indígenas contra españoles. Y suenan un cañonazo, ¿eh? Es una fiesta a todo dar. Se dan todos contra todos. Pero es muy interesante las fiestas de independencia en esa región. Entonces, ¿la laguna es? Tuxpan. Tuxpan, sí. Tuxpan, ¿verdad? Lo correcto.